Bueno, vamos a comenzar con la clase del día de hoy. Por favor, señorita Estudillo, me ayuda con la lectura de la página número 44. Selección natural, variación, aislamiento y migración 2. Especiación alopátrica y simpátrica. En la lección anterior revisamos de qué manera una barrera geográfica puede favorecer la especiación, al cortar el flujo genético entre dos poblaciones que en lo posterior tendrán que adaptarse a su medio, con lo cual generan cambios que eventualmente podrían diferenciarlas en dos especies o subespecies distintas. Esto es lo que se conoce como especiación alopátrica. Un ejemplo fácil de recordar es el de las tortugas de Galápagos, cuyo ancestro común debió llegar con mucha dificultad desde el continente a alguna de las primeras islas que se formó en este archipiélago, y desde allí colonizó poco a poco las islas que se formaban progresivamente. Se adaptaban a las diferentes condiciones de sus nuevos hábitats y generaban la radiación evolutiva que se ve en la actualidad. ¿Sigo? Sí, sigamos. En contraste, también puede suceder que se produzcan variaciones dentro de una misma población, que originen un aislamiento de conducta como un canto diferente. Por ejemplo, o tal vez un cambio físico que imposibilite la fecundación. Si estas variaciones son favorecidas por la selección natural, se produce una especiación simpátrica, es decir, la evolución hacia dos especies distintas dentro del mismo hábitat. En resumen, el efecto isla puede originar especies de modo alopátrico o simpátrico. Ya, muy amable. Bueno, antes de empezar a desarrollar este tema, tenemos que resolver algunos términos, ¿no? A ver, señorita Morales Nayeli, ¿qué es para usted especie? El término especie. Un conjunto de animales de una misma especie o de una misma trascendencia. No la escuché muy bien. Señorita Armas Emily, ¿para usted qué es la especie? A ver, señor Ocaña, ¿para usted qué es la especie? Perdón, cualidades únicas que tiene un animal que viene evolucionando desde hace mucho tiempo. Bueno, señor Mejía Fernando, ¿qué es para usted la especie? Ya le dio en la pauta el señor Ocaña. Especie son dos seres con características similares o varios seres. Bueno, individuos con características similares, ¿no es cierto? Sería un concepto simple de especie, ¿no? Ustedes saben que cada uno de los individuos que habitan la Tierra, incluido el hombre, ¿no es cierto? Cada uno de esos tienen características, ¿sí? Que les hace propios, únicos. Pero también hay características similares entre las distintas especies, ¿no? Por eso viene la taxonomía, que es la clasificación en orden, género, número y familia, ¿sí? Les pongo ejemplo, el reino Mammalia, que es de los mamíferos, ¿sí? Dentro de los mamíferos estamos nosotros, ¿no? Los seres humanos, vean los perros, los gatos, en fin. Entonces, cada una de estas especies, ¿no es cierto? O cada uno de estos individuos tienen características. Y esas características le hacen diferentes entre las especies, ¿sí? Desde ahí debemos partir, ¿no? Y de ahí viene también la especiación. ¿Qué es la especiación? Simplemente la misma especie que tiene características diferentes, ¿sí? Aquí le ponen un ejemplo de las tortugas de Galápagos, ¿no? Ustedes pueden ver en la imagen de abajo, sí, de la página número 44, los diferentes tipos de caparazones que tienen estas tortugas, ¿sí? De acuerdo a las islas, ¿no? Vean, son diferentes en coloración y en forma. Vean, a pesar de ser tortugas terrestres que se les denomina, ¿no es cierto? Cada uno tiene características
especiales. ¿Sí? Y les hace diferente a las tortugas marinas, ¿no es cierto? Bien. Entonces, eso es la especiación. Pero bueno, sigamos. Bueno, la especiación, vean, es el proceso mediante el cual la especie puede dar origen a otras especies. ¿Por qué se da? Por el aislamiento reproductivo y la divergencia genética, ¿no? Vean, la especiación es un proceso gradual, lento, que requiere de millones y millones de años para que se pueda dar. Hay dos tipos de especiación, la alopátrica y la simpátrica, ¿no? ¿Sí? Alopátrica, vean, alo significa diferente, patria, territorio, ¿sí? Es el tipo de especiación más común, propuesto por May en 1942. Es una especiación por aislamiento geográfico. ¿Qué significa esto? Ya vimos la clase anterior sobre el aislamiento geográfico, ¿no? Que a pesar de ser individuos de una misma especie, de acuerdo a las formas que tiene ese aislamiento, crean ciertas características, ¿no? ¿Para qué? Para poder sobrevivir, básicamente es eso, ¿no? Por eso hablábamos de los pinzones de Galápagos también, ¿no? Que ahí ustedes saben que hay pinzón es una sola especie, pero de acuerdo a las islas y a las condiciones de alimentación, fueron modificando su pico, ¿sí? Para poder sobrevivir. Simpátrico, misma, patria, ¿no? Ocurre básicamente sin separación física, ¿no es cierto? No hay este aislamiento geográfico. Esta especiación es la forma de una nueva especie, sin que establezca barreras geográficas, como les decía, sin que tenga una separación física. Ustedes pueden ver aquí en la imagen, ¿no? En la simpátrica, vean. Aquí tenemos dos especies, digamos que son escarabajos. Unos tienen una coloración verde y otros tienen una coloración azul, ¿no? Vean. Pero muchas de las generaciones pueden adoptar la misma coloración. Pueden ser azules o pueden ser verdes. O también pueden tener algunos tintes azules o también tintes verdes. Por eso dice, son especies nuevas que se originan por el aislamiento. ¿Sí? Ya no es tipo geográfico, sino ecológico, morfológico y etológico. La simple explotación de un nuevo nicho puede reducir automáticamente el flujo genético con individuos que explotan de otro nicho. Esto puede suceder ocasionalmente. Por ejemplo, insectos herbívoros prueban una nueva planta hospedadora. La alopátrica ya viene, ahí sí ya viene con el tipo de aislamiento geográfico, ¿sí? Vean, tenemos individuos, ¿no es cierto?, que por este aislamiento dan otros individuos, ¿sí? Esto de color azul nos da la tendencia al aislamiento, ¿no? Vean, ¿sí? En un lado tenemos escarabajos color café, en otro tenemos, ¿no es cierto?, color verde como resultado final, ¿sí? ¿Qué significa básicamente esto de la especiación alopátrica y simpátrica? Que las dos tipos de especiación nos dan individuos con características diferentes, ¿sí? ¿Para qué? Para poder adaptarse, ¿sí? Para que estas especies puedan sobrevivir. Si no hay esta adaptación, muchas de estas especies no pueden sobrevivir. Ustedes saben que cada uno de nosotros, todos los individuos, tenemos nuestros depredadores naturales, ¿no? Mucho más ahí los insectos que sirven de alimentos para otras especies. ¿Ven? Pero ¿de qué depende también este tipo de especiación? Depende del flujo génico, ¿sí? ¿Qué significa flujo génico? ¿Qué tiene la idea de esta palabrita? Grupo génico. ¿Qué será? A ver. ¿Alguien que tenga una idea? Especialmente de esa palabrita. Flujo génico.
A ver. Nadie, a ver. Es a nivel de los, A ver, no le escuché muy bien el señor porque tenía una interferencia. es a nivel de los genes. Exactamente. Vean, las características de cada uno de nosotros no solamente depende de la adaptación, ¿no es cierto? O de las circunstancias o donde nosotros desarrollemos nuestras actividades, sino también depende de nuestros genes. En un alto porcentaje depende de nuestros genes, ¿no? Ya vimos en la clase anterior que cada uno de nosotros somos productos o subproductos, ¿no es cierto? De características de papá, de características de mamá, de características de generaciones anteriores, ¿sí? Y también de características propias que nosotros generamos como individuos, ¿sí? Y en todas las especies, en todos los animales, ¿no es cierto? Un factor importante es este flujo génico, ¿no? ¿Sí? Que es muy importante. A ver, señor Viteri, ayúdeme con la lectura, por favor, de esta diapositiva. ¿Qué es el flujo génico? El flujo génico, también llamado migración, es cualquier desplazamiento de genes desde una población hasta otra. El flujo génico incluye multitud de tipos de sucesos diferentes, como el polen, que es transportado por el aire hasta un nuevo destino, o las personas que se trasladan a otra ciudad o país. Si unos genes son transportados hasta una población donde esos genes no existían previamente, el flujo génico puede ser una fuente muy importante de variabilidad genética. En el gráfico de abajo, el gen para la coloración marrón se traslada a una población a otra. Bien, bien. Aquí podemos ver, ¿no es cierto?, unos escarabajos color marrón. En el momento que se traslada a esta población de escarabajos color verde, ¿no? ¿Cuál puede ser el cambio que se produce aquí? Miren, ¿sí? Puede ser que se produzcan individuos, ¿no es cierto?, colores marrones, ¿sí? Otros verdes. Puede ser también que se produzcan individuos color verde con manchas marrones o viceversa. Individuos marrones con color verde, ¿sí? Les pongo un ejemplo para que me entiendan de mejor manera. Tenemos, ustedes saben, la raza africana, ¿sí? Individuos de raza negra. Se mezclan con razas asiáticas, ¿sí? Puede ser hombre o mujer, ¿no es cierto?, de cualquiera de estas razas. Cada uno va a compartir los genes, ¿sí? ¿Qué puede ocasionarse en este caso? Puede ser que salga una persona asiática blanca, ¿no es cierto?, con el pelo ensortijado. Ustedes saben que la característica de los africanos es su pelo ensortijado, ¿no es cierto? ¿Sí? En otras palabras, hecho churitos. ¿Sí? O a su vez, vean, ¿qué característica tienen los asiáticos que llama la atención? A ver, ¿quién me puede decir? Característica física. Su color de piel. A ver, señorita Estudille. Los ojos rasgados. ¿No es cierto? Esa es una característica bien marcada que tienen los asiáticos. Vean, puede ser que salga un individuo de color negro con ojos rasgados. No sé si me hago entender. La mezcla de los genes, ¿no es cierto?, las características de los diferentes individuos pueden dar otros individuos con características diferentes. No sé si me entienden eso. ¿Sí? Las mezclas dentro de los genes, no sé si les dije a ustedes, tenemos genes dominantes y genes recesivos. ¿Sí? Genes dominantes, el nombre lo está indicando, son los que predominan, ¿no es cierto? Los genes recesivos quedan ocultos. Pero en las siguientes generaciones, estos genes recesivos pueden hacerse dominantes y los dominantes pueden hacerse recesivos. ¿Sí? En este ejemplo les digo, a ver, la madre es asiática, el padre es africano. El gen de los ojos rasgados de la madre es dominante. Tienen un hijo
al ser dominante, el hijo puede tener ojos rasgados. ¿Sí? Pero en el hombre, el gen dominante es el color de la piel, negro. ¿Sí? Entonces, en el nuevo individuo, como el color de la piel es negro, sale con color negro. ¿Ya? Pero ven, tenemos el hijo, ¿no es cierto? El hijo se casa nuevamente y estas características se abren nuevamente. Vean, sale un individuo de color blanco con ojos rasgados y tiene otro hijo de piel negra con el pelo ensortijado. No sé si me hago entender de esta manera. Las características pueden volverse dominantes o recesivas, ¿no? ¿Sí? O puede ser que se casen los dos, las mismas especies, ¿no es cierto? Asiático y africano, y salga un hijo de color blanco con las características de la mamá, o un hijo de color de raza negra con las características del papá. No necesariamente puede haber estas mezclas, ¿no? ¿Sí? Entonces vean, eso es el flujo genético, ¿no es cierto? Que los genes también juegan un papel importante dentro de esto, ¿no? De la variación. Y esto habla de las migraciones, ¿no? ¿Sí? Hay personas que se van a España, se van a Estados Unidos. Ya las nuevas generaciones, ¿no es cierto?, adquieren características de estas razas. ¿Por qué? Porque ahí también influye el clima. Bien. Entonces, muy importante esta situación. No sé si me entendieron ahí, por favor. ¿Sí? Señorita Córdoba, ¿me ayuda por favor con la lectura de la página 45? Migración y evolución. Se define como migración a la salida de individuos de su hábitat original. Esta migración puede ser periódica en el caso de las migraciones estacionales o puede ser permanente cuando, por ejemplo, una población se ha visto obligada a abandonar su hogar porque ya no encuentra comida o por causa de algunas catástrofes naturales. Siga nomás. La migración de individuos puede tener varias consecuencias sobre la evolución, especiación e incluso sobre la supervivencia de las especies. Analicemos las posibilidades. El libre flujo genético, deriva genética. El encuentro de nuevos individuos facilitado por la migración permite el intercambio de genes que confieren nuevo vigor a la especie y la posibilidad de adquirir características alternativas para adaptarse a los potenciales cambios del medio en el que viven. Si una población que ha estado aislada genéticamente se encuentra con nuevos individuos de su misma especie o de una subespecie diferente y logran reproducirse en el grupo, mezcla sus rasgos con lo que se modifica el camino de la evolución, al menos por un tiempo. Ya, muy amable, gracias. Vean, en esto, ¿no es cierto? Aquí tenemos un ejemplo claro. Ustedes han de haber oído aquí en el Ecuador, hay una subespecie, el arnejo. No sé si han oído ustedes eso, el arnejo. A ver, ¿alguien ha oído de esta especie? ¿No? Vean, es la mezcla de una ardilla y un conejo. ¿Sí? Pero ¿qué especie tienen en común ellos? Ellos son roedores, ¿no? La ardilla es un roedor y el conejo también es un roedor. Vean, esa es la especie, es el grupo macro, hablemos así. ¿Sí? Por X circunstancias se mezclaron los genes y dieron características o formaron esta nueva subespecie, ¿no? Que es el arnejo, ¿no? Vuelvo y repito, en la formación de la ardilla y del conejo. O la mula. Bien. ¿Sí? Ustedes saben que es una mula, ¿no es cierto? La mula se forma por la unión entre los genes de un burro y un caballo. Sale la mula. Bien. ¿Sí? ¿Y por qué hicieron este cruce genético hablando de las mulas? Por la capacidad, ¿no? Las mulas tienen mayor capacidad de resistencia. Vean. ¿Sí? Entonces, ¿pero qué no puede hacer la mula? Auto-reproducirse. ¿Qué quiero decir con esto? Si una mula con otro mulo
hablemos, ¿no es cierto? Si hablamos de sexo, no pueden generar descendencia ellos, ¿sí? Sino que tienen necesariamente la unión de un burro con un caballo, ¿sí? Para que se cree la mula. Vean, entonces, esta mezcla de genes, ¿no es cierto? Vean, hace que, ¿para qué se hace? Para poder adaptarse. En este caso, si hablamos de la mula, la adaptación es muy importante. ¿Para qué? Para el trabajo, ¿no? Básicamente fue producida para el trabajo. O si hablamos de algunas razas de perros, vean, ¿sí? Algunas razas son naturales, ¿no? Descendientes, básicamente, hay una teoría que descienden de los lobos, pero hay algunas razas que fueron creadas por el hombre, manipuladas genéticamente. Y entre esas razas están los Pitbull, los Rottweiler, ¿no? Que fueron prácticamente creados como individuos de pelea. ¿Sí? Para eso fueron creados estos individuos. Por eso nace la fama de estos animalitos, ¿no? ¿Sí? Entonces, vean, entonces, esta manipulación genética, ¿no es cierto?, hacen que se formen nuevos individuos. ¿Sí? Y lo que dice aquí también de la migración, ¿no? Ustedes saben que hay ciertas aves que por épocas, por las estaciones, tienen que volar de un sitio a otro, ¿no? Para poder sobrevivir. ¿Sí? La migración de las aves, de los patos. Vean, ¿para qué? Con fines de supervivencia. Si no lo hacen eso, las condiciones climáticas, en este caso, por eso es lo que vuelan a otros sitios, pueden morir, ¿no? Y no solamente por las condiciones climáticas, es porque en esas condiciones su alimento desaparece. Vean, muchas aves se quedan en otros lugares, se adaptan y ya no regresan al sitio de donde provinieron, ¿no? ¿Sí? A ver, señor Vargas Sadán, ayúdeme con la lectura de la página 46. Cambios en el tamaño de la población de migración, llegada de individuos, dependiendo de en qué Señor condición Vargas, gracias, parece que tiene algún problema con el micrófono, hay un sonidito. vive. Por favor, sí. Señor Sánchez, ¿me ayuda con la lectura, por favor? Dicen, cuando me fui en feriado me llevé los libros y no tengo los libros acá en la casa. ¿Cómo es eso? Me llevé y no tengo los libros en la casa. Es que tenía que ¿A dónde hacer, se llevó? es que como me fui de feriado y no iba a pasar en la casa, mi hermano me dijo, llévate lo que tengas que hacer y me llevé. Bueno, a ver, Viaje. señorita Monta, ¿me ayuda, por favor? Ya se me fue la señorita Monta. A ver, señorita Campo Verde. Página 46. Cambios en el tamaño de la población. La migración, llegada de individuos, dependiendo en qué condiciones se suceda, puede beneficiar a las poblaciones que estaban declinando, ya sea en número o en la diversidad de genes. Pero por otro lado, también pueden crear dificultades si es que los recursos son limitados, en cuyo caso se producirá la lucha por la supervivencia de la cual saldrán beneficiarios aquellos organismos no adaptados. Por otra parte, se deriva genética causa por la emigración. Disminuye el número de individuos. Una población muy pequeña puede enfrentar el fenómeno llamado cuello de botella. Si es que se produce cuello de botella, si es que se produce una catástrofe natural o si los individuos desaparecen rápidamente a causa de cacería masiva o de una enfermedad. En este contexto es muy posible que una característica específica desaparezca por completo de la población y sean otras las que resalten mejor representadas, como lo que se favorece así la especiación.
pero también se puede poner en grave riesgo a este grupo al perderse la variabilidad genética. Otro fenómeno relacionado con un tamaño reducido de la población es el efecto fundador, que puede explicarse mejor con un ejemplo. Supongamos que un grupo de 5 aves ha sido arrastrado por el viento hacia la isla lejana. Entre ellas, por casualidad, hay 4 que tienen un pico más grueso de lo que es normal en el grupo original. Normalmente, con el paso del tiempo, sus hijos exhibirán con un tamaño con mayor frecuencia el pico grueso, lo que luego de muchas generaciones puede incluso generar una especie muy diferente a la original. Ya, muy amable, gracias. Vean, hablando de esto, de cambio del tamaño de la población, aquí en Quito sucede algo similar, ¿no? Ustedes, no sé, no creo que han de haber visto usted. Antes aquí en Quito había bastante colibrí, ¿sí? Era la ave emblemática de Quito, ¿no? Y ahora no se ve. Por ahí que asome una ave esporádicamente, ya sería algo extraordinario, ¿no? Pero ¿por qué, vean, cambió la población aquí? Porque simplemente al haber más, ¿no es cierto? Árboles, plantas, todo este sur de Quito donde nosotros estamos viviendo, antes era puro árboles, ¿no? La quitumbe era puro árboles, bien. Entonces se cambió el hábitat de estos animalitos, bien. Y prácticamente en Quito desaparecieron, ¿no? Obviamente si nos vamos a Puerto Quito, a estos lados, hay unos colibrí, pero no específicamente como los que había en Quito, ¿sí? Eran unos colibrí de color verde. En Puerto Quito, por acá veo que hay unos, pero pequeñitos, ¿sí? Hay unos de colores inclusive. Vean, en cambio, el colibrí que había en Quito era de un verde bonito, ¿no? Bien, por condiciones, en este caso, como les decía, del cambio de su hábitat, esta población comenzó a disminuir y desapareció, ¿no? Bien, y encontraron otros hábitats. Pero cuando encontraron este hábitat diferente, también cambiaron su forma, ¿no? Como les decía, fueron más pequeñitos, ya fueron de varios colores. Vean, ¿por qué cambiaron su forma? También y por la coloración, porque también ellos tenían que sobrevivir, ¿no? ¿Sí? Cuando hay cambios de coloración es para poder sobrevivir de sus depredadores que tienen todos los animales, insectos, tenemos los depredadores. Vean, ustedes han de haber oído que hay en algunos países, Suiza creo que es, en Estocolmo, Países Bajos, hay poblaciones que se están quedando vacías. ¿Sí? ¿Por qué? Una es la migración, ¿no es cierto? Jóvenes que están saliendo a otros lados. Y la otra situación, vean, genéticamente en esas poblaciones están, la mayor parte son mujeres. No hay hombres. Vean, la genética solamente en esas poblaciones están dando mujeres, ¿no? Y ustedes saben que debe haber un equilibrio entre hombres y mujeres. Vean, entonces, por estas situaciones genéticas, ¿no es cierto? Las poblaciones tienden a desaparecer. Vean, inclusive, si hablamos de estos países, como les decía, ofrecen dinero, ¿no? Para quienes quieran ir a vivir allá por un determinado tiempo, como quien dice, para ir a nuevamente a poblar esos sitios. Porque no hay niños, los jóvenes salen de esas ciudades y simplemente esas ciudades tienden a desaparecer. Bien, por eso es muy importante, ¿no? Esto, las catástrofes naturales, vean, ese volcán que está erupcionando en España. Ya han de haber visto las noticias. El Cumbre Vieja creo que se llama. Vean, está arrasando con la población, ¿no? Vean, ¿cuántas especies debieron haber desaparecido ahí? Pueden ser especies propias, ¿no? Que solamente se encuentran en esa región. Solo pongamos un ejemplo. Ustedes saben que las Galápagos son de origen volcánico.
¿Sí? Una de esas islas sí está en constante erupción, ¿no? Por eso es inhabitada. Supóngase que la isla principal comience nuevamente un proceso eruptivo. ¿Qué pasaría ahí? Muchas de las especies, ¿no es cierto?, que son propias de esa región, desaparecerían. Vean. Entonces, la cacería, la sobreexplotación, sí, las catástrofes naturales hacen también, ¿no es cierto?, que ciertos individuos, ciertas poblaciones con ciertas características tiendan a desaparecer. Vean. Entonces, esas poblaciones, ¿no es cierto?, reducen su tamaño en número y no tienen esa habilidad, ¿no es cierto?, de reproducirse. Ustedes saben que la reproducción es la capacidad que tienen los individuos para mantener su especie. Y si no hay esa reproducción, esas especies tienden a desaparecer. No sé si tienen alguna pregunta, señores, señoritas estudiantes, de este tema. ¿Les quedó claro, por favor? ¿Sí? Bueno.